Hola, bienvenidos al nuevo taller de creación de contenidos. Este episodio se llama Un podcast, una ventana al mundo desde casa. Bien, teniendo en cuenta que actualmente estamos todos en nuestras casas, respetando el tema de la cuarentena, vamos a tratar de hacer unos ejercicios de producción de contenidos desde nuestro hogar y de una forma muy sencilla. Las actividades que les voy a hacer hoy van a ser unas actividades súper simples y que lo van a poder hacer con lo que tienen a mano. Vamos a empezar un poco con qué es un podcast. Si es la primera vez que escuchás la palabra podcast, te voy a explicar un poquito qué significa. Un podcast es una serie o un programa destinado a difundir diversos contenidos en la red. Es como si fuera una especie de programa de radio, pero se hace a través de la red. El canal principal es la grabación de voz, aunque algunos formatos también tienen soporte en video, que son filmaciones de las personas que se están grabando en la voz en un estudio, tipo puede ser un estudio de grabación, un estudio de radio, pero la ventaja es que el podcast se encuentra con la facilidad, digamos, de que se pueden generar muy fácilmente y que la eficiencia de llegar al público es bastante notable, ya que empiezan a circular nuevas versiones como por ejemplo en Spotify o Apple Podcasts. El mismo YouTube está generando contenido de este tipo. Además, cuenta con posibilidades muy amplias a la hora de elegir la temática. Hay muchos nichos vacíos todavía en los cuales nosotros podemos ocupar el contenido. Bien, pero me van a preguntar ¿qué necesito para empezar mi propio podcast? Es como una especie de canal de YouTube pero de radio. Sí, exactamente, nada más que necesitamos muchísimo menos que para generar contenido en YouTube, ya que la demanda en YouTube es muy alta. Este espacio nuevo de los podcasts está como bastante vigente o está empezando a surgir y me parece re importante que podamos aprovechar ese espacio. Bien, lo primero que necesitamos es un tema del cual vamos a hablar. No podemos simplemente empezar a grabar sin tener en claro qué tema vamos a tratar en nuestro episodio cada vez que grabemos. Una investigación sobre el tema. A nadie le gustan los charlatanes y a nadie le gusta tener información falsa, así que es re importante que nosotros antes de hablar sobre algo investiguemos y nos pongamos de acuerdo con nosotros mismos qué es lo que vamos a grabar. Un aporte propio sobre el tema. ¿Qué significa? Que si yo voy a hablar sobre una temática, necesito también dar mi opinión. El público no quiere tener datos duros, no quiere solamente saber específicamente qué es cada cosa, sino que también le interesa saber qué pensamos nosotros que somos los interlocutores del tema. Después necesitamos una organización coherente de los episodios. No podemos hacer un episodio que hable, por ejemplo, del espacio y después un episodio que hable sobre qué comen los gatos, porque no tienen una coherencia y el público que le interesa la temática del espacio no creo que le vaya a interesar qué comen los gatos. O por ahí sí, pero va a ser un porcentaje mucho más mínimo. Entonces siempre la organización de los episodios tiene que ser coherente y la temática tiene que ser similar o por lo menos estar dentro del marco de interés de nuestros oyentes. ¿Algún dispositivo de grabación? Una computadora, un celular, un tablet. Bueno, esta parte más técnica se las voy a dar más adelante, pero no se preocupen, quizás parece algo muy tecnológico de lograr y sin embargo es algo muy simple que lo van a poder hacer con cualquier cosa que tengan en casa. Obviamente vamos a necesitar una conexión a internet, porque la conexión a internet lo que nos va a permitir es subir en nuestro podcast o poder difundirlo a través de las redes, mandárselos a nuestros primos, mandárselos a nuestros familiares y poder empezar una carrera de podcaster. Bien, vamos a hacer un ejemplo de todo esto. Voy a hacer un ejemplo de un podcast propio, como si yo lo estuviera armando de cero, en el cual el tema se llama Mis actividades en el hogar. Voy a tener que hacer una investigación de lo que significan mis actividades en el hogar. Eso es fácil porque soy yo mismo, entonces tengo que hacer una recopilación de actividades en un orden, preferiblemente que sea cronológico. Por ejemplo, me levanto a la mañana, desayuno, me pongo a hacer la tarea, me pongo a ver los dibujos, lo que sea que haga en casa. Aporte propio. ¿Cómo me siento realizando esas actividades? Por ejemplo, puedo agregar no solamente el hecho de que me levanto y desayuno, sino que el hecho de que me levanto, desayuno y que hoy en el desayuno me tocó comer cereales de chocolate, que es el cereal que más me gusta. Bueno, eso es un dato re importante porque no solamente estamos aportando un hecho fáctico, un hecho de verdad, que fue que yo me levanté y desayuné, sino que estoy aportando un hecho de valor agregado o un hecho más estético mío, que me sirvieron cereales de chocolate que me gustan y eso a la gente le gusta. Organización. Obviamente que antes de empezar a grabar o apretar el botón de rec vamos a tener que guionar el capítulo. ¿Qué significa? Que el capítulo no puede simplemente ir yendo de un tema al otro o tengamos interrupciones o tengamos vacíos. Por ejemplo, yo para poder hacer este tutorial o esta primer clase virtual tuve que organizar
Tuve que armar el PowerPoint que les estoy presentando, tuve que practicar lo que les iba a decir, tuve que pensar cómo se los iba a decir, tuve que grabarlo, o sea, tuve que hacer un montón de cosas previas antes de darle el botón a rec como estoy haciendo ahora. Bien, ¿qué significa? Vamos a tener que organizar en partes el capítulo del podcast. Una presentación del programa, una presentación del tema, una difusión de la investigación, un aporte propio y una conclusión. Después de eso viene la llamada a la acción, que más adelante se lo voy a explicar para los que no saben lo que es. Obviamente la despedida, así como tenemos un saludo, tenemos que despedirnos. Bueno, vamos a hacer una práctica siempre de todo esto. Por ejemplo, yo antes de grabar este episodio, antes de grabar este tutorial, esta clase virtual, lo practiqué varias veces para no tener ningún tipo de hueco vacío que ustedes puedan malinterpretar. Y por último vamos a subirlo a internet para difundir, lo que es el paso que a mí en este caso me va a seguir o va a ser lo próximo que voy a hacer después de grabar esto. Bien, vamos con la organización. Para la organización vamos a tener que saber cómo se divide o cómo se clasifica un podcast. Bien, el podcast es el elemento más grande que abarca otras cosas. Está compuesto por temporadas. Las temporadas a la vez están compuestas por episodios. Para esto es re importante hacerse preguntas básicas y así nos vamos a organizar solos. Si ustedes siguen este esquema paso por paso como yo se los doy, van a tener armado su propio podcast en menos de lo que piensan. En primer lugar, para tener un podcast no tenemos que preguntar ¿cómo se llama el podcast? ¿Qué nombre le voy a poner? Es como si nosotros tuviésemos nuestro propio episodio de radio, nuestro propio programa de televisión. Tiene que tener un nombre, no podemos no usar un nombre para identificarnos. Así como nosotros tenemos un nombre propio, los programas de podcast también. Las temporadas. Tenemos que decidir de antes de poder ponernos a grabar, qué tiempo dura cada temporada. No es lo mismo si yo voy a armar una temporada constante, que se llaman, que son temporadas infinitas, todas las semanas sale un capítulo porque todas las semanas se habla de algo distinto, algo que vos me digas, bueno, va a haber una temporada que tenga una temática central que atraviese todos los episodios. Por ejemplo, yo quiero hacer una temporada sobre cocina, entonces todos los episodios de esa temporada van a hablar sobre recetas de cocina. Si yo quiero hacer una temporada que hable sobre animales, va a hablar sobre animales todos los episodios, y eso nos va a estructurar bastante, pero hay que tener cuidado porque nosotros tenemos que saber con cuánto contenido contamos para poder ver la extensión. Si nosotros decidimos hacer una temporada anual, vamos a tener que calcular que son 12 meses por 4 semanas, son 48 capítulos y sacamos un episodio semanal. Imagínense, podemos hacer 48 capítulos o podemos hacer menos. Si podemos hacer 5 capítulos, bueno, son temporadas bimensuales o bimestrales, y si son temporadas de cada 6 meses, semestrales, trimestrales, eso lo vamos a decidir basados en los episodios. Episodios. ¿Cuántos episodios tiene cada temporada? Eso es re importante porque eso depende también de la frecuencia con la que nosotros querramos sacar. Hay podcasts que salen todos los días sacan un capítulo. Bueno, esos episodios esa temporada cuentan con muchos episodios porque sí son casi programas anuales, pero si uno decide hacerlo con una frecuencia un poco más espaciada, por ejemplo cada 15 días, cada una semana o cada un mes, nuestros episodios van a ser pocos por temporada. Esto a la vez nos lleva a otra pregunta: ¿cuánto dura cada episodio? Porque si nosotros sacamos un episodio de 1 hora nos va a llevar muchísimo tiempo de trabajo y no vamos a poder sacar todos los días uno porque viviríamos prácticamente para el podcast. Nosotros tenemos que evaluar cuánto tiempo nos lleva un episodio y a partir de ahí vamos a calcular las temporadas. Si hacemos un episodio todos los días de 5 minutos, seguramente vamos a poder sacar un episodio todos los días. Para esto vamos a hacernos la última de todas las preguntas, que es ¿con qué regularidad se estrena? Bueno, eso lo vamos a decidir a partir de los tiempos. Yo, para el ejercicio que les voy a presentar en esta clase, les voy a proponer un tiempo estricto y después vamos a ir armando desde eso, que es lo más chiquito, hasta los podcasts completos, ¿no? Pero por ahora no vamos a armar un podcast, vamos a ir practicando antes de empezar con nuestros propios proyectos. Bien, en este caso yo voy a poner de ejemplo un podcast que le puse de nombre La vida de hogar. Va a tener una duración de 6 meses. Va a tener 24 episodios, que son 6 meses por 4 semanas, o sea, 24. El tiempo del episodio va a ser de 20 minutos. Yo les sugiero que siempre trabajen con duraciones cortas por el tiempo que tenemos en clase y por la cantidad de tiempo que podemos disponer en un curso bastante grande que tenemos. Así que lo más probable es que nosotros trabajemos con podcasts de no más de 20 minutos
por grupo que armemos cuando volvamos a las escuelas. Entonces, ahora el ejercicio que yo le voy a dar va a ser no mucho más pequeño. Vamos a hacer un podcast de 5 minutos de forma individual, cada uno en sus casas. Y bien, y lo último, ¿en qué regularidad se estrena? Yo voy a elegir que es una vez por semana. Estos van a ser los parámetros básicos que vamos a trabajar nosotros después durante el año para sacar los episodios de los podcasts con las temáticas que yo les voy a ir dando más adelante. Pero ahora, bueno, vamos a empezar a practicar un poco y a hacer nuestro primer práctica de podcast. ¿Cómo se llama tu podcast? Te voy a dar un instante para que pienses qué nombre le vas a poner. Si quieres ponerle pausa al video, lo pensás tranquilo y volvés en unos minutos. Bueno, si ya sabes cómo se llama tu podcast, bueno, vamos a tener que pensar sobre qué se va a tratar. Vamos a tener que buscar la temática, lo que querramos hablar. Siempre elijan, es una recomendación, siempre elijan temas que sepan mucho ustedes. No elijan temas que tengan que ponerse a investigar y aprender primero ustedes para poder comunicarlos. Siempre elijan temas que puedan comunicarlos ustedes muy fácilmente. Entonces vamos a empezar con este esquema. Si ustedes siguen estos 5 pasos que yo les voy a mostrar ahora, van a poder tener su primer podcast de 5 minutos y lo van a poder enviar a sus familiares, me lo van a poder enviar a mí para que lo escuche, etc. Bien, vamos a empezar con una introducción, que es siempre con lo que abrimos el episodio. Es importante conservar siempre la misma forma de saludo, ya que eso nos identificará de otros podcasts y la gente se sentirá más familiar con nuestra voz. ¿Qué significa? Que si yo saludo hola y empiezo el podcast, ese hola lo puede decir cualquiera y cualquiera puede confundirme con cualquier podcast. En cambio, yo sí le doy un toque especial, si hago algún gesto, si agrego alguna palabra que me identifique, la gente lo va a poder asociar mucho más fácil conmigo. Fíjense que si ustedes son consumidores de cuentas de YouTube o de canales, van a ver que hay un montón de personas o youtubers que tienen su propio saludo, que es casi como un ritual. Bueno, nosotros vamos a tratar de generar algo parecido. Entonces, acá está mi primer ejemplo de introducción. Hola, bienvenidos a La Vida de Hogar. Mi nombre es Nacho y durante los próximos minutos te invito a escuchar mis recomendaciones sobre qué cosas se pueden hacer en nuestro hogar para divertirnos y aprender. Bien, ese va a ser mi saludo. Una vez que pude grabar esto, ya tengo mi primer sección. Vamos a la segunda. La presentación del tema del episodio. Este episodio va a tener una temática central o algunas temáticas centrales, pero que no excedan esos 5 minutos que yo les recomendé. En esta sección vamos a exponer brevemente el tema que trataremos durante este capítulo, y es importante hablar de todas las partes hasta de las del final. Es como cuando abrimos un libro y tenemos un índice y nos dice todos los capítulos. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer un breve resumen, una pequeña síntesis de lo que va a tratar todo el episodio, sin mencionar muchas cosas, pero sí tocando los temas principales, como una especie de mini spoiler. Entonces, en esta segunda parte yo me guioné lo siguiente. En este episodio voy a contar unos tips para divertirse en casa, manualidades, actividades en familia y mucha diversión. Les voy a pasar la receta de galletas de la abuela para compartir con nuestra familia y al final no se pierdan el divertido juego que tengo para enseñarles. Les va a encantar. Perfecto, ¿qué pasa cuando yo me guiono estas cosas? Pasa que al leerlas, ahora las estoy leyendo simplemente, se genera otro ritmo, otra dinámica distinta que la que tengo ahora en este momento, que estoy generando ideas y estoy construyendo para comunicárselas a ustedes. Entonces es re importante, súper importante tenerlas leídas o tenerlas guionadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recurrimos a ese texto que ya lo revisamos muchas veces, nuestra prosa, nuestra forma de decirla es mucho más fluida y mucho menos trabada. Vamos a seguir con la próxima parte, desarrollo del tema. En esta parte vamos a exponer los puntos, pero no hay que ser extensos. Una cosa que se vuelve extenso, algo pesado, es algo que la gente decide sacar. Entonces, en cuanto la idea se entienda, vamos a pasar al siguiente tema. No vamos a hacer redundancia. De esta manera evitamos ser repetitivos y ganamos dinámica en la escucha. Recuerden, el oyente se tiene que mantener entretenido todo el tiempo. Es nuestra conquista sobre el oyente. Entonces, aquí está la primera parte del desarrollo del tema. Galletas, aquí está la receta. 2 tazas de harina, media taza de azúcar, 125 gramos de manteca, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, chips de chocolate a gusto. Si ustedes pueden hacerlo de forma rápida, veloz, pero que se entienda, es lo mejor. Mientras más corto y más información haya, es lo mejor para los podcasts o para cualquier tipo de desarrollo de contenido. Bien, ahora vamos con la receta propiamente. Recién mencioné los ingredientes. Ahora voy a tratar de hacer algo que se usa, que son recursos
bastante cómicos para que sea amena la conversación con nuestros oyentes. Primero, tomamos un recipiente profundo y ponemos la harina junto con la manteca. Mientras tanto, le pedimos a un adulto que prenda el horno. Luego, incorporaremos el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla y a amasar con las manos. Finalmente, incorporamos los chips de chocolate a gusto. Estiramos la masa, lo cortamos con algún cortante o le damos la forma que querramos. Finalmente, las ponemos en la placa para horno. Le pedimos al mismo adulto o a otro, cualquier adulto sirve para esto, así que no se hagan problema, que las ponga en el horno por 10 minutos y ¡voilá! Ya tenemos nuestras galletas de la abuela. Bueno, fíjense que es re importante hacer comentarios graciosos o chistes relacionados al relato para distender la atención del oyente, como el que hice con los adultos, que les dije, le pedimos al mismo adulto o a otro, cualquier adulto sirve para esto, no hay problema, le da una distensión a la prosa, a lo que estamos diciendo. Por otro lado, fíjense que yo algunas palabras las alteré, no dije exactamente lo que está escrito. Simplemente tengamos en cuenta esto. Lo que está escrito es una guía para nosotros mismos. Si en el proceso cambiamos alguna palabra por otra, mientras que se conecten las ideas, no hay ningún problema. Bien, ahora vamos a pasar a la conclusión del episodio. En esta parte nosotros vamos a agradecer al oyente por haberse quedado hasta el final del episodio y realizamos lo que se llama la llamada para acción o el call for action, que es la palabra inventada en inglés. ¿Qué es la llamada para acción? Bueno, es cuando invitamos a nuestros oyentes a hacer algo, que los hacemos moverse, que los hacemos prender el celular, que los hacemos hacer clic en algún lado. Bueno, puede ser seguirnos en el podcast, darnos un me gusta o compartir con sus amigos. El podcast no tiene lugar para comentarios, tengan en cuenta eso, así que lo más probable que le pidamos a nuestros oyentes sea darle me gusta o que compartan. Más bien creo que lo mejor es que esto llegue a más gente y lo puedan compartir con otras personas. Y entonces mi guión quedó de esta manera. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por regalarme este tiempo juntos y espero que te haya gustado. Si te gusta mi contenido, te invito a seguirme y compartir este episodio con tus amigos. Esto es La Vida de Hogar y nos vemos la semana que viene. Bien, una aclaración más. Está bien utilizar el modo imperativo para impulsar nuestros podcasts. ¿Qué significa? Los términos como seguime, dale me gusta, suscríbete, son adecuados solamente para esta instancia en la cual nosotros estamos queriendo incitar al oyente a que haga algo. Pero no les recomiendo utilizarlo fuera de este contexto porque el modo imperativo muchas veces es utilizado para ser agresivos o sonar agresivos. Entonces vamos a tratar de no ser así durante el podcast y solamente utilizarlo en este momento en el que queremos mover o sacudir un poco al oyente para que nos siga y que nuestro contenido se difunda. Perfecto. Bueno, ¿ya escribiste tu esquema? Solamente necesitas estas 5 placas que les conté antes para poder hacerlo. Si ya escribiste tu esquema, buenísimo. Ahora vamos a grabar. Sí, ya sé. Me van a decir cómo grabar, qué vamos a grabar, cómo lo grabamos. Bueno, ¿con qué grabo? Me van a preguntar ahora. Esto es la parte técnica que no les dije antes, espero que me la guardé para esta parte final porque es la más tediosa o por lo menos es la que lleva unos pequeños explicativos y se los voy a pasar en este momento. Bueno, podemos grabar con casi cualquier cosa básicamente. Si ustedes tienen en su casa un equipo de grabación, un estudio, tienen que tener micrófonos, mezcladoras, computadoras, monitores, como los que están viendo en pantalla en este momento. Bueno, básicamente nadie o casi nadie podría llegar a tener este tipo de estudio de grabación con tantos equipos, con un micrófono, con un pie, con un soporte, con un filtro anti-pop, con procesadores, con una mezcladora. Entonces, esto parecería algo muy descontextualizado, pero déjenme decirles algo. Nosotros no necesitamos tantos equipos, necesitamos equipo. Entonces, el único equipo que vamos a necesitar va a ser un celular, una tablet o cualquier dispositivo móvil que tengan o una computadora también. Pero yo creo que con un celular o una tablet que encuentran en casa o le puedan pedir prestado a alguno de sus adultos familiares, estamos perfectos. ¿Qué pasa? Los ambientes de grabación son re importantes, así como cuando nosotros queremos sacar una foto y hay poca luz se ve fea y con mucha luz se ve muy linda, en el sonido, mientras más reverberante sea el sonido, mientras más abierto el espacio, mientras más ruido de la calle o de otros lados entre, es peor. Entonces, mientras más aislados estemos, el sonido va a mejorar su calidad, aunque estén grabando de un celular con la peor calidad, va a sonar 10.000 veces mejor.
¿Qué pasa? Nosotros no tenemos un estudio de grabación con aislamiento, con cerramientos especiales, con espuma antirreflejo, pero sí, o casi todos debemos tener algún armario, algún ropero, algo en casa lleno de ropa. La ropa absorbe muchísimo los rebotes del sonido y de la voz, entonces vamos a poder hacerlo de una calidad mucho más grande. Por ejemplo, en este momento yo estoy grabando adentro de un armario con mucha ropa, pude colgar unas frazadas del caño vertical, entonces todo eso absorbe y además lo que tienen generalmente los armarios es que tienen puertas, entonces tenemos algo más que nos aísla del mundo exterior. Si ustedes no llegan a tener este lugar, bueno, fíjense en el lugar de la casa que puedan hacerlo. No les recomiendo el baño o la cocina porque son lugares que suele rebotar mucho el sonido, entonces van a escuchar todo lo que van a hacer con mucho eco, como si viniera alguien de atrás de ustedes. Entonces, bueno, les recomiendo estos simples tips. Y ahora sí voy a pasar a mostrarles en Android y en Apple cómo se pueden grabar desde sus celulares o tablets. Vamos a comenzar con el sistema operativo Android. Si ustedes tienen algún celular o alguna tablet que tenga Android, generalmente es el sistema operativo más común. Les recomiendo que se bajen alguna aplicación de grabadora de voz. Yo, por ejemplo, conseguí esta que se llama Grabadora de Voz Fácil. Vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo. La abrimos y lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a nuestro archivo, el que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a poner grabación 1 para saber qué es nuestra grabación, la primera que hacemos. Perdón, se me borró ahí. Bien. Y una vez que ya le pusimos el nombre del archivo, tocamos el botón rojo que tiene un microfonito y ahí va a comenzar a grabar. Como pueden ver, ahí lo que yo estoy hablando en este momento va saliendo en la onda de sonido que se va formando en la mitad de la pantalla. Eso quiere decir que estamos grabando. Abajo tienen una barra búmetro, que es por si yo hago un ruido más fuerte, se empieza a ver más fuerte, y si hago un sonido más débil, se hace más débil. Y por último abajo tenemos los controles. Podemos ponerle pausa. Ponerle pausa sirve un montón por si nosotros queremos hacer muchas secciones y grabar de una sola vez. Entonces lo que les recomiendo es que si por ejemplo graban la primera parte de la presentación, ponen pausa, preparan todo el guión y todo lo que van a hacer para la segunda parte. Por ejemplo, la introducción del capítulo de hoy, ponen pausa, y si después van a comenzar el desarrollo, por ejemplo, lo que hicimos antes de las recetas, también ponen pausa y preparan. Eso les permite tener tiempo para ir armando las secciones y que luego te quede un solo archivo, todo completo de una. Si nosotros queremos seguir grabando a partir de ahora, volvemos a tocar el botón rojo con el micrófono y desde donde quedó sigue grabando, ¿ven? Bien, una vez que esto termina de grabar o nosotros ya decidimos que vamos a terminar la grabación, volvemos a ponerle pausa. Nos dice cuántos segundos, minutos grabamos. Está bueno para ir llevando una contabilidad de eso. En este primer ejercicio yo les voy a pedir que no hagan un podcast o un episodio de podcast que supere los 5 minutos. Que sea muy práctico y que sigamos los ejemplos que recién les estuve mostrando en la presentación. Bien, una vez que eso termina, tocamos el tilde, el check a la derecha del micrófono y acá tenemos nuestra grabación 1.wav. .wav significa que es la extensión del archivo, un archivo de audio. Si vamos a la parte donde dice escuchar, acá vamos a tener el archivo que nos dice cuántos segundos duró y el peso en megas que tiene. Luego, si ustedes quieren enviar este archivo para que va a ser su episodio o su trabajo, tienen muchas opciones. Podemos ir acá, bueno, se puede escuchar. Bien, podemos hacer clic en la parte de los 3 puntitos conectados por líneas, que significa compartir. Y ahí podemos enviarlo por Bluetooth, guardar en Drive, por email, y tenemos un montón de otras cosas más. Yo les recomiendo que por el medio que quieran, le consulten a un adulto para que eso lo hagan, lo devuelvan a la escuela para que podamos hacer una evolución del trabajo que hicieron en casa. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte Apple o iOS. Para los usuarios de Apple que tengan iPad, iPhone o iPod, también sirve. Tenemos una aplicación nativa que se llama Memorias de Voz o Grabadora de Voz o Voice Mimo si lo tienen en inglés, que es muy práctica, es muy sencilla y no tienen que descargar nada, solamente la buscan. Acá les dejo el símbolo del iconito
Y una vez que están adentro, simplemente pulsan el botón rojo para empezar a grabar. Y ahí va a comenzar la grabación. Como podrán ver, al igual que en Android, tenemos nuestra línea de tiempo y tenemos nuestra onda de sonido de lo que va saliendo. Si quieren hacer pausa, van a tener que agarrar esta pestañita y tirarla para arriba, y ahí se despliega los segundos más grandes. Y tenemos acá el botón rojo de pausa. Lo que tiene interesante acá esta aplicación de iPhone o iPad es que vos podés pausarla, podés volver para atrás si te equivocaste en algo y ya se grabó. Entonces esto nos permite hacer una edición, si bien muy casera, pero es muy práctica y es muy eficaz. Entonces con esto podemos nosotros hacer un montón de ediciones en la misma aplicación. Por ejemplo, yo puedo elegir de acá reemplazarlo y poder continuar desde ahí, y borra lo que fue el error, y volvemos a hacer a la grabación de cero. Bueno, una vez que terminamos, le ponemos la pausa y le ponemos acá donde dice Done, y acá nos va a aparecer nuestro archivito. Lo mismo que lo que pasaba con Android. Tenemos que enviarlo a este archivo, que no va a tener esa extensión .wav, pero va a tener la extensión M4A, que también sirve, es muy buena. Hacemos clic en los tres puntitos y acá donde dice Share podemos compartirlo en con diferentes aplicaciones. Pueden enviarlas por mail o enviarlas a través de AirDrop a alguna computadora, algo para poder enviarlo. Lo pueden mandar por mail ya directamente para hacer la devolución de los trabajos al colegio. Yo luego voy a estar viéndolos y les voy a dar una devolución. Bueno, esto fue la parte más práctica, y cualquier consulta o duda que tengan, no duden siempre en comunicarse para poder resolverlo. Muchísimas gracias.